Gracias por permitir la compañía de Piedra, Papel y Tinta. Esta semana, gracias por permitir la compañía de las ñatitas, que son protagonistas de estos días en Bolivia, sobre todo en el mundo andino. Las ñatitas entran en el escenario y festejan, las recordamos y las hacemos protagonistas de fiestas también. Para hablar de esto está con nosotros Milton Eizaguirre, a quien le digo gracias por estar acá, primera vez. Usted es antropólogo, es museólogo, ha hecho una tesis de maestría bajo la dirección de Rosana Barragán, que se ha traducido en un libro que se llama Los rostros andinos de la muerte, las ñatitas de mi vida. Le agradezco la presencia. El texto lo estoy hojeando, la verdad, para ser honesto, estoy en la 48, no lo he terminado de leer, pero después de este programa seguramente voy a concluir mi lectura. Gracias por el esfuerzo, por interesarse en este tema. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la invitación. Y obviamente me parece una temática bastante importante, fundamentalmente porque es un tema que ha sido invisibilizado durante siglos. Y obviamente creo que la dinámica social se ha transformado y me parece pertinente este tipo de apertura. Y además de la visibilización, el explicar. Mucha gente sabe porque los medios mostramos, pero no tenemos los caminos precisos de los significados. Así que para completar esto está con nosotros Edgar Arandia, antropólogo, artista plástico, columnista de La Razón, amigo de La Razón, amigo mío. Gracias por su tiempo. Encantado, querida Claudia. Interesado además, tiene un texto, uno de los textos de Edgar Arandia es La otra muerte, la 8ª de noviembre y culto a las ñatitas, que no solamente es texto, no solamente es su creación. Usted es un escribujante y este texto lo demuestra, así que nos dará la visión de antropólogo, pero también de dueño de las ñatitas. Gracias, Edgar, por estar acá. Y doy la bienvenida muy respetuosa también a esta ñatita que nos acompaña hoy, que no es un cráneo verdadero, es una representación que hace Edgar Arandia. Así que para darle la bienvenida nos contará Edgar qué le ha empujado a hacer esta representación. Y esta es la pareja, ¿no? Sí, tiene su pareja. No, ¿Cuál ha sido el origen de esta? Bueno, mi acercamiento a este tema tiene que ver con más bien un acto político de resistencia indígena y chola a la invisibilización de estos temas que desde 1565, durante la extirpación de las idolatrías, fue perseguido. El culto, o diríamos la rememoración que se hace a los muertos olvidados, tiene antecedentes pues, prehispánicos, ¿no? Noviembre era, en el lado inca, era el Ayamarcaiquilla, y en el lado aymara era el Amayapaxi. Entonces, estas dos grandes culturas andinas rendían tributo a la memoria de sus ancestros. En el caso de la visión que tiene la religión católica desde San Agustín y la teleología hegeliana, es que la vida comienza, te reproduces y te mueres, es lineal. En cambio, para las culturas indígenas eso no es así. La muerte es parte de la vida y los muertos están a nuestro lado. Están en Huiñaymarca, la ciudad eterna. No es que se apela al retorno, sino que están, es un presente. Entonces, todo este gran rito que se hace en la 8ª de noviembre tiene una vinculación que arranca desde la época precolombina, hacen desaparecerlo en la época republicana y resurge a partir de los años del 79. Y ahí me voy a remitir a lo que a mí me pasó. El 79, durante la dictadura de Natush Bush, junto con el MNR y Guillermo Bedregal encabezando al grupo civil, hubo una masacre muy cruenta, ¿no? Peor que la masacre del 2003 en octubre, porque sacaron tanques del Tarapacá, utilizaron helicópteros artillados para agredir a la población en los barrios populares, en la Pérez Velasco, en el cementerio donde murió Neftal Viris, que era un joven político de un movimiento socialista que se llamaba MUP, lo fusilaron ahí en el cementerio. Entonces yo fui herido como a las 10 de la mañana más o menos.
pero ya habían muertos en el baño de la Pérez. Usted fue herido de bala, Edgar. Sí, ¿no? Entonces, en la Pérez Velasco Mirero, y me llevaron allá al TAM, me interrogaron, y después ya sucedieron un montón de cosas. Pero como era Todos Santos y Día de las Almas Difuntas, entonces, después de mi recuperación, un yatiri, el yatiri de mi familia, me dice: Edgar, has perdido tu camasa, has perdido tu jiscajayo y tu camasa. Ahora te vas a volver un hombre miedolento, ya no vas a querer luchar por tu pueblo, te vas a volver tímido y te va a dar miedo todo. Tienes que buscarte una ñatita para recuperar tu camasa. Esa fue inicio. Mi relación y mi inicio con esto. Y usted tiene una ñatita de verdad. Claro. Porque si esta es una representación, este es un trabajo artística, digamos. Exactamente, que tiene su pareja, él es el varón. Es el varón. Y tiene a su pareja femenina. Que es femenina, ¿no? Pero en la representación simbólica. Esta me gusta porque estas múltiples facetas que aquí están representadas son las facetas que tiene el mundo respecto a la rememoración de los muertos y sobre todo a la cabeza, que dice Platón que es un microcosmos donde mora el espíritu, mientras el cuerpo es la materia. Y ya las visiones andinas supieron identificar esta preeminencia de la cabeza respecto del cuerpo. Lo cuenta este texto, Milton, a quien le quiero pedir que nos vuelva a los orígenes. Bueno, este texto, qué bueno que se haya publicado, forma parte de las publicaciones del CIS, del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Creo que este es el segundo año en el que convocan a que se presenten tesis de licenciatura, de maestría, y tengo entendido que este es el segundo año. Su tesis ha sido una de las ganadoras, por lo tanto se ha convertido en este texto, Los rostros andinos de la muerte, las ñatitas de mi vida. Y es interesante este texto porque en su rigor académico nos permite ver los orígenes históricos, una explicación teórica de esto que dice Edgar, de la importancia de la cabeza respecto del cuerpo, de ese tránsito histórico tan lejano, precolonial sin duda, y transversal a una serie de culturas en la región, en el continente, que nos permiten comprender esta importancia ya, y aquí hay algunas ilustraciones, tejidos muy antiguos, desde Tiahuanacotas hasta otros, muestran ya al hombre cargando la cabeza. Entonces está muy presente, y yo quisiera que volvamos a esos orígenes religiosos, culturales, de la importancia del cráneo, de relacionarse con la muerte a partir de una relación física con el cráneo. Bueno, sí, el elemento fundamental está vinculado principalmente en que la tradición estaba arraigada en varias sociedades, ¿no? Ahí está Chavín de Huántar, está Paracas, Tiwanaku en el contexto local, bueno, y que también se expande en un momento determinado, y hay representación de esta presencia del uso de las cabezas en tejidos Tiwanaku, por ejemplo. Hay, inclusive si nosotros nos acercamos de forma bastante cercana al templete semisubterráneo, vamos a encontrar las más de 70 cabezas clavas que hay allí, que son una remembranza de lo que era Chavín de Huántar y la representación física de las cabezas, ¿no? Es decir, eran cazadores de cabezas, y algo muy importante es que atrapaban la cabeza para poder poseer los espíritus que éstas tenían. Algo interesante en toda esta visión es que obviamente la primera ruptura ontológica con la visión occidental es que nosotros en la visión occidental vemos la presencia de un alma en el cuerpo. En el contexto andino hay 2 almas, 3 almas, inclusive hay regiones donde se hablan de 7 almas. En Luquisani, por ejemplo, se dice que las mujeres tienen 7 almas, los varones tienen 3 almas. Como los gatos. Como, bueno. Los gatos tienen 7 vidas. Bueno, es que es un número, es muy interesante porque el 7 es un número cabalístico. Correcto, pero además tiene que ver mucho con este concepto de inteligencia. O sea, la visión occidental
no hace una relación directa entre el alma y la inteligencia. En el contexto andino es plenamente vigente. Y por eso a veces decían las mujeres tienen 7 almas y los varones solamente 3. Les llamaban inclusive como pisizoncos, ¿no? Son medio tontos los varones. Entonces, nos enfocamos mucho en este contexto que es bastante interesante, pero no nos quedamos en 7. En la región de Cacachaca se habla de 11 almas. Entonces, por eso es importante la visión de la muerte en el contexto andino, y obviamente se ha tenido que enlazar esta visión de la muerte de las calaveras, de los ñascos, de los ributus, que son los otros nombres con los que se les conoce los gentiles, con este control de las aguas, por ejemplo. Y para el 31 de octubre en Coroma, en la región de los Yuras, en Chipaya, se sacan las cabezas de los ancestros, que son realmente eso, los ancestros, y bajo una definición del concepto de Pacaricuy en quechua, que es el lugar donde se ocultan, donde se guardan, que son los lugares de origen, se los saca de ese espacio sagrado para volver público el contexto. Además, no solamente es una fecha puntual del mes de noviembre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 8 de noviembre, que está más lúcido en el contexto andino, y para el 30 de noviembre, que, bueno, bajo este programa de extirpación de idolatría se comenzó a poner santos católicos, tenemos la fiesta de San Andrés. Cuando llueve mucho en el área rural, se colocan las cabezas de los ancestros más antiguos para evitar que llueva. O sea, es como una especie de regulador de lluvia. Y luego la relación con los cráneos va a tomar una naturaleza distinta en función si es el cráneo del enemigo o de la pareja o algún desconocido. Vamos a entrar en estas categorías, pero ciertamente, como ambos han subrayado, es uno de los momentos de corte cultural, y por eso Edgar luego lo toma también como una muestra de resistencia, porque hay un corte en ese proceso de dominación español sobre las culturas que ya existían, y ahí, ya no recuerdo dónde lo leí, pero había un temor, enojo español de estos indios que desenterraban los cadáveres y decían: esto es diabólico, cómo se relacionan con sus muertos, desenterrándolos, teniendo nuevamente un contacto físico. De hecho, en este texto hay, les voy a citar, hay un párrafo muy ilustrativo. El 23 de abril de 1613, Bartolomé Lobo Guerrero, arzobispo de Lima, le escribe al rey Felipe II lo siguiente. ¿Estoy con esta cámara? Todos los indios desde Pirú están hoy tan idólatras como al principio cuando se conquistó la tierra. Creo ha estado la falta en los que les ha doctrinado, que solamente han atendido su provecho e interés y no al bien de las almas de estos desventurados. Háseles hallado innumerable multitud de ídolos que adoraban por Dios juntamente con cuerpos muertos de sus antepasados, que todo se ha quemado, y en lugar de los adoratorios se han puesto muchas cruces en la Iglesia Católica en Perú. Esto es una de las manifestaciones de este enojo y de este miedo también que, como bien indican ustedes, se ha ocultado. Todo esto estaba invisible. En el texto también, si no recuerdo mal, dice que desde 1995 estas ñatitas salen recién y se dejan, me imagino, retratar en los medios de comunicación, se dejan ver. Hay también una polémica con la iglesia, porque se lleva a la iglesia. Entonces, 79, sí, Edgar, es decir, este periodo, pero de una manera, digamos, más oficial, más visible desde los 90, 95. Yo no sé si hay alguna explicación para esto, Milton. Bueno, con relación a lo que tú leías, me parece bastante interesante, porque igual que pasa en el Perú, hay denuncias, y siglos después, en el año 1805, el intendente Vierna en Cochabamba hace estas denuncias. Y tiene que ver con un elemento que me parece bastante interesante. O sea, la Iglesia Católica, a partir de los concilios limenses, que existieron hasta 1550, 3 concilios hasta 1585, condenaban la práctica de la ritualidad hacia los muertos. Pero también era bastante interesante porque más o menos hay la presencia de una doble moral, porque las iglesias católicas se construyeron sobre espacios sagrados que eran las huacas, y en estos espacios la gente seguía enterrando a los muertos y los sacaban. Y quienes bendecían
el sacar o el volver a poner a los muertos eran los sacerdotes de la Iglesia Católica. Hay un cura, Bartolomé Álvarez, que sanciona con mucha fuerza esto y dice, no, o sea, no es posible que podamos hacer esto a pesar de los concilios limenses que condenaban estas prácticas. Y él comienza a describir estos elementos así con lujo de detalles en el año 1588. Entonces, por eso se van generando este tipo de prácticas que la Iglesia Católica recién las suspende el año 2008, cuando prohíbe que se hagan las misas, que finalmente no eran misas, no eran responsos, porque siempre estuve varias veces tratando de escuchar la misa como tal y eran responsos. Es decir, hay como una especie de doble moral, ¿no?, que funcionó hasta el 2008. Bueno, y hoy podemos ver, de hecho tenemos algunas imágenes para compartir con ustedes de lo que vivimos en estas fechas, en las iglesias, en los cementerios. Miren, ahí están las ñatitas adornadas, envueltas en flores, anidadas, abrigadas por flores, y ahí están en los medios de comunicación, están en las iglesias, están en los cementerios. ¿Cómo podemos describir hoy el significado para que la gente que nos está viendo no se haga bolas, Edgar? Hemos hablado de los orígenes, pero hoy los sentidos se van consolidando a un lado o al otro. ¿Qué podemos decir hoy al televidente de esta convivencia con las ñatitas? Bueno, lo primero es que este no es un rito terrorífico, como lo decía el jesuita Monast. En el mundo aymara y quechua, el cuidado de la vida es lo más importante. Y lo único que se hace en este rito es preservar la vida. Es decir, si alguien ha muerto de una manera violenta, en un fenómeno natural, en una revolución, o lo han descuidado, ¿no? Entonces, en esa cosmovisión, nos tenemos que imaginar como un círculo. El hachahayo, el alma del mundo, alma, mundo, alma también dice, ¿no? Alma, mundo. Es uno solo. Si alguien falta, el ciclo de la vida puede tener problemas, puede perturbarse por una sequía, por algún desastre. Esto en el mundo andino, ¿no? En el mundo andino, ¿no? Entonces, este ritual lo que hace es aquellas almas olvidadas, digamos, presentes en un objeto físico como es esta pieza humana que es el cráneo, es como reponerles a ese pedazo que faltaba en la armonía del mundo, volverles a su lugar del que fueron arrancados violentamente. Para eso se hace este rito, porque estamos empezando el Jayupacha, tiempo húmedo. Estamos en el Lapajpacha ahorita, caliente. Entonces, las semillas están empezando a germinar. Entonces sí tiene relación con las lluvias, como dice. Absolutamente. Y vamos a ir al Anata. Este es el camino, el taqui, para llegar al Anata, que es la fiesta de la fecundidad más importante en el mundo originario aymara quechua, ¿no? Entonces, la gente tiene que darse cuenta, muchos que llevan a sus cráneos al cementerio, que este ritual tiene ese propósito. Y algo que quiero recalcar, que es muy importante y muy interesante. Las ñatitas también son usadas por policías, por delincuentes. Ahí ya vamos a otro destinatario, porque sí, hasta aquí, en esta explicación, ahí, Edgar, estábamos cumpliendo, digamos, con un restablecimiento del orden del mundo a partir de estos desórdenes, de estos huecos que usted nos cuenta. Pero hay otro destinatario que es: yo tengo mi ñatita también para que no me roben, para protegerme de esto o de lo otro. Entonces hay como un doble beneficio. Así es. Así en este proceso se ha cumplido de esa manera. Pero también es un espacio, igual que la festividad del Gran Poder, donde lo que estaba invisible se visibiliza. Por ejemplo, todas las personas travestis, homosexuales, tienen ñatitas que son de niños. Entonces, un poco cuando yo me acerqué a ellos a hacer las entrevistas, me decían: mira, te estoy hablando de hace más de
de 10 años, 11 años, me decían que son las representaciones de las almas de los niños que no han tenido cariño, que han muerto abandonados, porque ellos saben que nunca van a tener esos hijos. Entonces los tratan como a sus hijos. Siempre en estas grandes manifestaciones colectivas populares, lo invisible de una sociedad oficial aquí se vuelve visible, ¿no? Esa es también una importancia extra que tiene estas expresiones culturales. Ya estábamos en las categorías, quisiera volver a Milton, a lo actual, para que nos sigan nuestros televidentes, porque la historia es larga y es de confrontación permanente entre mundos, como bien decía, occidental, andino. Pero hoy que no somos andinos, estamos en un proceso de mestizaje donde tenemos en lo cultural, en lo religioso, tenemos una de un lado y la otra del otro. Entonces, para los bolivianos hoy en día y sobre todo de la región andina, pero hoy en este 2017, ¿qué categorías son las fundamentales y cómo se interpreta? ¿Estamos bien en la línea que dice Edgar? Sí, estamos bien. Obviamente lo que habría que tomar mucho en cuenta es este desprendimiento del entorno rural con el entorno urbano, porque en el entorno rural es obviamente fundamental el tema de la lluvia y esta regulación. Está más vinculado a la tierra. Claro, y por ejemplo, en este tiempo las mujeres solteras hacen el bautizo de la Tantahuahua, o sea, tiene toda una significación bastante interesante. Y ya en los contextos urbanos, ¿qué es lo que se pide a la ñatita? Que te proteja. Y en este sentido hay ñatitas que son buenas y ñatitas que son malas. Porque... Perdón, paréntesis. Urbano popular, estamos hablando del Alto y de, digamos, contextos urbanos populares. Correcto, ¿sí? ¿no? Entonces, esto me parece fundamental. En el pasado, ¿qué es lo que se hacía, por ejemplo, cuando un yatire necesitaba tener los servicios de una ñatita? Le pedía al chamancani, al ajayero, que es una entidad o un especialista mucho más poderoso y que se ocupa de los espacios oscuros, ¿no? Por el mismo nombre que le dice. Entonces el chamancani veía las almas de esta ñatita para ver si era favorable o desfavorable en su trabajo. Entonces le decía, ¿no? Estas cualidades tiene la ñatita. Ahora se ha superado, digamos, entre comillas, la presencia de este especialista ritual y a veces los sueños son los que van a comunicar a las personas cuál es el nombre, la actividad económica y cómo murió inclusive la ñatita. Son elementos que me parecen fundamentales. Y retomando el concepto que manejabas de los policías, sí hay policías que tienen ñatitas para neutralizar a las ñatitas que tienen los ladrones, ¿no? Y los ladrones también, claro, me perdí de ese detalle, tienen sus ñatitas. Entonces, el elemento fundamental y que necesitamos desarrollar todavía en varios trabajos es el tema de los fluidos corporales, ¿no? Porque cuando los policías encuentran ñatitas en la casa de los ladrones, lo primero que hacen es orinarles para neutralizar el tema de la fuerza. Entonces, es muy interesante hablar de los fluidos de la boca, los fluidos de la parte inferior, y en este elemento otra vez encontramos conexiones con lo que sucedía en la época prehispánica en varios documentos, en tejidos de Paracas, por ejemplo, y por eso alguna vez yo estaba sentado frente a la iglesia de Santo Domingo y justo Edgar me encuentra y hablamos del rostro, de las dos cabezas que estaban por debajo de la iglesia de Santo Domingo, son cabezas solamente, y donde fluían las plantas, ¿no? Entonces, para él era Huiracocha, ¿no? Es decir, te estaba generando plantas, y eso es el papel fundamental de la ñatita. Es decir, en el contexto actual, obviamente no vamos a pretender generar este concepto de la fertilidad de las plantas, pero sí estamos asegurando el porvenir de las personas que tienen ñatitas. Si se compra el texto del que hablo de las ñatitas de mi vida, podrá ver una de las fotografías donde se ve claramente esta cabeza con las plantas saliendo de la boca. Pero yo quería ir a lo otro y centrándome nuevamente en lo actual. Dicen en el texto, en cuanto a los devotos, esto pueden ser casados, solteros, viudos, hombres o mujeres. Finalmente los cadáveres son desenterrados bajo 3 condiciones, y me pregunto si esto es transversal y es como un principio inamovible. 1, deben ser parientes consanguíneos o de cónyuges. Comúnmente se desentierra a los hijos o a los padres de los devotos. 2, no deben tener más de 3 años deben tener más de 3 años de entierro para que ya no tengan restos de carne, y deben haber tenido primeras exequias. Este es un principio
ese principio se maneja o se manejaba hasta el año 1995 en una región peruana que se llamaba Puquina, o que se llama Puquina. Entonces ahí se desenterraba todo el cuerpo de la persona que había sido enterrada. Bajo estos principios. Bajo esos principios, y además se celebraba preste. Entonces se ha tomado este dato para hacer una analogía con lo que sucede en el contexto local, ¿no? En el contexto local, en muchos casos, y he encontrado datos bastante relevantes donde la familia decide tener a la ñatita de un pariente, ¿no? Ya sea el abuelo, ya sea el papá, y piden permiso entre ellos. Pero también el elemento fundamental es que se les ofrece un preste, porque en el contexto andino los muertos son sulcadioses, son dioses de segundo orden, y esto es un elemento fundamental, porque tú como ser vivo le pides al intermediario, que vendría a ser la ñatita o el muerto, que te proteja a las entidades mayores. En este caso ya estamos hablando de una deidad católica que vendría a ser Dios, pero en el contexto andino también se pide a la Pachamama, a los apus y a otras entidades que generen este tipo de actividad. Aquí es donde yo ya me empiezo a confundir, porque en ese ser católico, que también somos muchísimos, de repente Edgar no, pero otros sí son católicos y también tienen su ñatita, y estamos cabalmente en Bolivia entretejiendo estas visiones y creencias. Tenemos como católicos esa idea de que enterramos a nuestro ser querido y lo enterramos. De hecho, esa es la función del ritual de la muerte, ¿no? Cubrirlo de tierra y no lo desenterramos. Pero luego, pensando en esto que nos describe Milton, sí se desentierra, sí es pariente, sí es cercano. Entonces hay un corte, mi modo de entender, con esta ñatita más anónima, abandonada, que cumple esto que usted nos dice. Entonces, entre la ñatita de alguien identificable, cercano, querido, a esta otra ñatita que es anónima y que uno teje un lazo solidario también para encajar en el orden, ¿cómo nos movemos, Edgar? ¿Son dos categorías distintas? Aquí ya me confundo. Yo creo que va a depender mucho del contexto social donde se asuma esta responsabilidad, porque tener una ñatita es una responsabilidad. Pero un poco me voy a desviar un pequeño tramo para identificar esto. Cuando rezamos para las almas el Día de Difuntos, comemos simbólicamente con las almas, ¿no? Las almas a través de nosotros están comiendo. Entonces son los dos estómagos. Es un estómago simbólico y un estómago real. Lo mismo sucede con las ñatitas. Cuando les hacemos una fiesta, bailamos, porque no es siniestro, como dicen, ¿no? Son fiestas donde se baila, se ríe mucho, se come, se picha. Se toma, se bebe también. Se bebe a veces con exceso y se baila con las calaveras en la fiesta. Entonces, ¿qué estás haciendo? Así como has comido con tu alma, con tu difunto, simbólicamente, también le estás haciendo bailar simbólicamente, estás compartiendo. Y aquí empieza a partirse el gran problema, ¿no? En términos metafísicos y sobre todo teológicos. La Iglesia hasta el día de hoy no admite que ya las ñatitas sean bendecidas, ¿no? Lo sacan fuera del cementerio y al diácono le dicen que las bendiga, pero fuera ya del espacio sagrado católico. Entonces, cuando la sacas a la ñatita, ese espacio de afuera, solar, se vuelve espacio sagrado indígena. Entonces, siempre hay una dualidad. Entonces, tú, en el caso mío, por ejemplo, yo puedo pedir a Dios, al Dios católico, a través de mi ñatita, algún favor. O puedo pedir a una divinidad indígena otro favor, ¿no? Entonces, hay esa dualidad que tenemos los bolivianos, sobre todo los que vivimos en el occidente. Siempre vivimos con un pie en la cultura occidental y con otro pie en la cultura indígena. Pero a lo que iba, de repente Milton me ayuda en esto, cuando es una ñatita de la familia
o es una ñatita anónima que a veces le llega a uno por alguna herencia? ¿Hay alguna diferencia en la función hoy en Bolivia? No, porque el concepto es de ancestro. Y el ancestro puede ser cercano o puede ser lejano. Lo mismo pasa en Chipaya, ¿no? Son ancestros muy lejanos. El fundamento o el concepto está vinculado con este término. Bueno, yo me acabo de dar cuenta que este programa tenía que haber sido de la hora entera, porque hemos comenzado a entrar en materia, estoy comenzando a entender y ya se acabó. Así que lo que sí podemos hacer es citarnos, dejar el tema para una siguiente oportunidad. Como siempre, gracias, Edgar, por enseñarnos. Sobre todo para que las personas entiendan mejor este rito y no lo consideren pagano, herético, ¿no? Exactamente, no estamos jugando a Halloween, este es un proceso largo, no tiene nada que y que se está visibilizando. Gracias por enseñarnos como siempre, Edgar. Gracias, Milton, por venir al programa y vendrá nuevamente. Muchas gracias. Algo que debería quedar claro es que este periodo, estamos comenzando en noviembre y acaba en Carnaval. No es un periodo largo para darle sentido también a todo lo que pasa en Carnaval. Después de esta fiesta de Todos Santos, Día de Difuntos, empieza, por ejemplo, el primer convite en Oruro con relación a la entrada del Carnaval. Entonces, todo se engrana. El problema es que a veces perdemos las explicaciones. Gracias, Milton. Gracias, Edgar. A usted que nos ha acompañado en esta hora, invitarle a la lectura de La Razón. La semana pasada en el suplemento Tendencias tuvimos un texto más largo sobre el tema. Abordaremos también este debate en nuestra versión papel y la promesa de seguir indagando en estos temas. Hoy hemos mezclado economía, crecimiento económico y las ñatitas, protagonistas fundamentales de esta semana. Una semana que espero que sea muy buena para usted.